La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Les saludo fraternalmente en Cristo a todos ustedes, hermanos, que sintonizan TVK. En este día vamos a reflexionar sobre el Evangelio que está tomado de San Marcos en el capítulo 9, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y el agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tu fe, que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, respondió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino con la fuerza de la oración y de ayuno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, hemos escuchado un evangelio un poco extenso. Hay mucho que decir, pero meditaremos apenas sobre unos puntos. Por ejemplo, el tema del espíritu mudo. Este espíritu mudo a veces actúa en ciertas personas, de modo que no les dejan hablar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay personas que tienen situaciones negativas a nivel espiritual, ¿verdad? O ciertos pecados que deberían, ¿verdad?, buscar expresarlos, manifestarlos, por supuesto, en la confesión, pero este espíritu mudo les deja así, justamente mudos, no dejan, ¿verdad?, que vayan al encuentro de la reconciliación con el Señor. Pues bien, si alguno en este sentido ve la dificultad de buscar la reconciliación con el Señor, es posible que ese espíritu ande por ahí rodeando a la persona. Por eso hay que pedir al Señor que Él venga al auxilio, pues, ¿verdad? Sobre todo cuando se siente esa lejanía para la reconciliación con el Señor. Porque los espíritus, como es normal, los espíritus inmundos buscan que estemos lejanos del Señor. Eso por un lado. Pero para Dios no hay nada imposible. De hecho, eso lo hemos escuchado de Él mismo. De su boca lo hemos escuchado con sus palabras. ¿Por qué no hay nada imposible? Lo hemos visto cuando el padre de este niño que está poseído le pide el favor que expulse ese espíritu de su hijo. Y por supuesto lo hace con cierta duda. ¿Y a dónde manifiesta esa duda? Cuando le dice:
si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esa es la frase en concreto. Si algo puedes. El Señor por supuesto que lo puede. Jesús le dijo a él, ¿qué quieres decir eso de si puedes? Por supuesto que el Señor puede. Por tanto, para que el milagro se realice, se necesita la fe. La medida de los milagros es la fe. En cuanto más fe tengamos, el milagro lo vamos a obtener. Pero necesitamos también que nuestra fe se adecue a la voluntad de Dios. Y de ahí pues surge una oración muy bonita que también debemos aplicarla en nuestras vidas. Cuando dice, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Pidámosle entonces al Señor que aumente nuestra fe. Muchas veces pedimos o estamos intercediendo por alguien, pero estamos dudosos si el Señor puede. Por supuesto que Él puede, pero necesitamos por supuesto que corresponda nuestra fe con la voluntad de Dios para que eso se cumpla. Además, hay retos espirituales grandes que para que los logremos cumplir necesitamos la ayuda de la oración y por supuesto del ayuno. El Señor todo lo puede, Él viene en nuestro auxilio, pero hay cosas que nos superan. Por tanto, debemos pedirle ayuda al Señor para que Él venga a nuestro encuentro y la fortaleza también la encontramos en la oración y en el ayuno también. Si nosotros ponemos en práctica estas dos cosas, la oración y el ayuno, de privarnos de cosas pocas, pequeñas, y en base a la propia capacidad aumentar, ¿verdad?, el ayuno, pues bien, el Señor, que es misericordioso, vendrá al encuentro de nuestras necesidades. Pidámosle pues, como le dijo el personaje de este Evangelio, que aumente en nosotros la fe. Que así sea. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.